¿Alguna vez se han preguntado qué sucedió realmente en los días previos a uno de los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad? Nos adentraremos en un relato que ha moldeado civilizaciones, inspirando a millones y provocando reflexiones profundas sobre la fe, el sacrificio y la condición humana. Prepárense para explorar los momentos finales de Jesús de Nazaret, no solo como una historia religiosa, sino como un acontecimiento histórico y cultural de inmensa relevancia. Nos situamos en Jerusalén, una ciudad vibrante y sagrada, a solo 2 días de la Pascua. Esta festividad judía conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento central en su identidad. La ciudad estaba abarrotada de peregrinos, y la tensión religiosa y política era palpable. En este escenario, los sumos sacerdotes y los escribas, las autoridades religiosas de la época, buscaban desesperadamente una forma de arrestar a Jesús. Su popularidad, sus enseñanzas y sus milagros eran vistos como una amenaza directa a su autoridad y al orden establecido. Querían eliminarlo, pero con cautela, para evitar un levantamiento popular durante la fiesta. La Pascua era un momento de gran fervor nacionalista y religioso. La presencia romana, aunque tolerante en ciertos aspectos, era una constante fuente de fricción. Cualquier disturbio podía ser interpretado como una rebelión, con consecuencias severas. Por ello, los líderes religiosos temían el alboroto del pueblo si arrestaban a Jesús abiertamente durante la celebración. Su plan era actuar con engaño, en secreto, para evitar cualquier reacción masiva que pudiera desestabilizar la ya frágil paz. Este contexto nos ayuda a comprender la complejidad de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Mientras la conspiración se gestaba en Jerusalén, Jesús se encontraba en Betania, un pequeño pueblo cercano, en la casa de Simón el leproso. Era un momento de intimidad y descanso antes de los acontecimientos que se avecinaban. En medio de la cena, una mujer, cuya identidad se ha debatido a lo largo de los siglos, realizó un acto de devoción que sorprendió a todos. Se acercó a Jesús con un frasco de alabastro, un recipiente sellado que contenía un perfume de nardo puro, de un valor extraordinario. Este perfume era tan costoso que su precio, más de 300 denarios, equivalía al salario de un trabajador por casi un año. Con un gesto de profunda reverencia y amor, la mujer rompió el frasco y derramó el precioso ungüento sobre la cabeza de Jesús. Este acto, aparentemente extravagante, provocó una reacción inmediata de indignación entre algunos de los presentes. Murmuraban, cuestionando el despilfarro de un recurso tan valioso. Argumentaban que el perfume podría haberse vendido y el dinero entregado a los pobres, una objeción que, a primera vista, parecía razonable y compasiva. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría característica, vio más allá de la superficie. Con voz firme y compasiva, Jesús defendió a la mujer, pidiendo que la dejaran en paz. Explicó que ella había realizado una buena obra con él, un acto de amor y anticipación. Sus palabras: "A los pobres los tienen siempre con ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre", no eran un desprecio a la caridad, sino una profunda verdad sobre la singularidad del momento. La mujer, con su gesto, había ungido su cuerpo para la sepultura, un acto profético que preparaba a Jesús para su inminente muerte y entierro. Este acto de amor desinteresado y profético sería recordado y proclamado donde quiera que se proclame el Evangelio, asegurando su memoria para siempre. Mientras la devoción se manifestaba en Betania, la oscuridad de la traición se cernía sobre el grupo de los 12. Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Se dirigió a los sumos sacerdotes, los mismos que buscaban arrestar a Jesús, y les ofreció entregarlo. La motivación de Judas ha sido objeto de innumerables debates a lo largo de los siglos. ¿Fue por codicia, por desilusión política o por una compleja mezcla de factores? La Biblia simplemente nos dice que ellos se alegraron y le prometieron dinero, sellando así el pacto de traición. Judas, a partir de ese momento, comenzó a buscar el momento oportuno para llevar a cabo su plan. Este acto de traición por parte de uno de los suyos añade una capa de dolor y complejidad a la narrativa. Nos recuerda la fragilidad de la lealtad humana y la capacidad de la oscuridad para infiltrarse incluso en los círculos más íntimos.
La figura de Judas se convierte en un símbolo de la traición, un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca pueden caer en la tentación de la deslealtad. Su decisión marcó el inicio de la cuenta regresiva para los eventos finales. Llegó el primer día de los Ácimos, la festividad que precedía a la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Era el momento de preparar la cena más importante del año para los judíos. Jesús, con su conocimiento sobrenatural de los acontecimientos, envió a 2 de sus discípulos con instrucciones muy específicas. Les dijo que fueran a la ciudad y que allí se encontrarían con un hombre llevando un cántaro de agua, una señal inusual en una cultura donde las mujeres solían llevar el agua. Esta señal, aparentemente trivial, era en realidad una clave para un encuentro preestablecido. Los discípulos debían seguir a este hombre hasta la casa a la que entrara y, una vez allí, dirigirse al dueño de la casa con un mensaje directo. El maestro dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? El dueño, sin dudarlo, les mostraría una sala grande, amueblada y lista, un lugar ya preparado para la ocasión. Este detalle subraya la providencia divina y el control de Jesús sobre los eventos, incluso en medio de la inminente traición. Los discípulos, siguiendo las instrucciones, prepararon allí la cena pascual, sin saber la trascendencia de lo que estaban a punto de presenciar. Al atardecer, Jesús llegó a la sala preparada con los 12 discípulos. La atmósfera de la cena pascual, que normalmente era de alegría y celebración familiar, estaba impregnada de una solemnidad inusual. Mientras comían, Jesús pronunció unas palabras que helaron la sangre de sus seguidores. Les aseguro que uno de ustedes, que come conmigo, me va a entregar. La revelación de una traición inminente por parte de uno de los suyos sumió a los discípulos en una profunda tristeza y confusión. Cada uno, con el corazón encogido, comenzó a preguntarse: ¿acaso seré yo? La incredulidad y el dolor se reflejaban en sus rostros. Jesús, con un tono solemne, confirmó la identidad del traidor de una manera sutil pero clara. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Este gesto de compartir el plato era un signo de intimidad y confianza, lo que hacía la traición aún más dolorosa. Luego, Jesús habló de su destino, afirmando que el Hijo del Hombre se iría como está escrito, refiriéndose a las profecías del Antiguo Testamento sobre su sufrimiento y muerte. Pero añadió una advertencia terrible para el traidor. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría no haber nacido. Estas palabras resaltan la gravedad del pecado de la traición y sus consecuencias eternas. En medio de la tensión y la tristeza, Jesús realizó un acto que transformaría para siempre la fe de millones. Mientras comían, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Este gesto, aparentemente sencillo, estaba cargado de un profundo simbolismo. El pan, alimento básico, se convertía en la representación de su propio ser, entregado por la humanidad. Luego, tomó una copa de vino, dio gracias, se la dio a sus discípulos y todos bebieron de ella. Con estas palabras, Jesús estableció un nuevo pacto. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Este acto fundacional, conocido como la Eucaristía o la Santa Cena, es el corazón de la fe cristiana. La sangre de la alianza se refería al pacto que Dios había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento, sellado con sangre. Ahora, Jesús establecía una nueva alianza, un nuevo pacto de amor y redención, sellado con su propia sangre, derramada para el perdón de los pecados de muchos. Jesús concluyó este momento trascendental con una promesa de futuro. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta declaración apuntaba a la consumación de su obra y a la plenitud de su reino, un reino de justicia y paz. Después de la cena y de cantar los himnos tradicionales de la Pascua, Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos, un lugar de retiro y oración. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía más sombría. Jesús, conociendo lo que estaba por venir, les hizo una declaración impactante. Todos ustedes se escandalizarán, como está escrito: «Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas». Esta profecía, tomada del libro de Zacarías,
anunciaba la inminente dispersión de sus discípulos ante su arresto y sufrimiento. Era una advertencia de la debilidad humana y la fragilidad de la fe ante la adversidad. Sin embargo, Jesús también les dio una promesa de esperanza. Pero después de resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. Esta promesa de su resurrección y de un reencuentro futuro en Galilea, el lugar donde había comenzado su ministerio, ofrecía un rayo de luz en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pedro, siempre impulsivo y lleno de fervor, respondió con determinación, negándose a aceptar la profecía de la dispersión. Aunque todos se escandalicen, yo no. Su lealtad era inquebrantable, o al menos eso creía. Jesús, con su conocimiento de la naturaleza humana, le respondió con una profecía aún más personal y dolorosa. Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. La incredulidad de Pedro era evidente, y él insistió con vehemencia. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás discípulos, en su lealtad, hicieron la misma promesa. Pero la profecía de Jesús se cumpliría, revelando la debilidad de la carne frente a la fuerza del Espíritu. Al llegar al huerto de Getsemaní, un lugar de olivos en la ladera del Monte de los Olivos, Jesús pidió a la mayoría de sus discípulos que se sentaran y esperaran, mientras él se retiraba a orar. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más cercanos, y comenzó a sentir una profunda temor y angustia. La humanidad de Jesús se manifestó plenamente en este momento de extrema vulnerabilidad. Su alma estaba triste hasta la muerte, una expresión de la inmensa carga que sentía al enfrentar el sufrimiento y la separación de su Padre. Jesús les pidió a sus 3 discípulos que se quedaran con él y velaran, que compartieran su angustia en oración. Se adelantó un poco, cayó en tierra y oró con una intensidad desgarradora. Padre, todo te es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta oración revela la lucha interna de Jesús entre su voluntad humana y la voluntad divina. La copa simbolizaba el sufrimiento, la muerte y la carga de los pecados de la humanidad que estaba a punto de asumir. A pesar de su angustia, su sumisión a la voluntad del Padre fue absoluta. Al regresar, encontró a sus discípulos dormidos, incapaces de velar con él ni siquiera una hora. Con una mezcla de tristeza y reproche, les dijo: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esta frase, tan profunda, resume la lucha constante del ser humano entre sus buenas intenciones y su debilidad inherente. Jesús oró 3 veces, repitiendo la misma súplica y la misma sumisión a la voluntad del Padre. Finalmente, con una resolución serena, les dijo: Ya basta, ha llegado la hora. Levántense. Vamos, ya se acerca el que me entrega. El momento de la confrontación había llegado. Apenas Jesús terminó de hablar, la oscuridad del huerto se vio interrumpida por la llegada de una multitud. Liderados por Judas Iscariote, venían armados con espadas y palos, como si fueran a capturar a un peligroso criminal. Judas, con un gesto que se ha convertido en sinónimo de traición, se acercó a Jesús y lo saludó con un «Rabí», seguido de un beso. Este beso, un signo de afecto y respeto, fue la señal acordada para identificar a Jesús a la multitud. Inmediatamente después del beso, lo arrestaron. En la confusión y la indignación, uno de los que estaban con Jesús, identificado en otros evangelios como Pedro, sacó su espada y, en un acto impulsivo de defensa, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, no aprobó esta violencia. Con calma, les preguntó a sus captores: «¿Cómo a un bandido han salido a arrestarme con espadas y palos?» Les recordó que cada día había estado con ellos en el templo, enseñando abiertamente, y no lo habían arrestado entonces. Su arresto en la oscuridad, con engaño y violencia, revelaba la verdadera naturaleza de sus intenciones. Pero Jesús también reconoció que todo esto era necesario para que se cumplan las Escrituras. Su arresto, su sufrimiento y su muerte no eran un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino, profetizado siglos antes. En ese momento de crisis, la profecía de la dispersión se hizo realidad. Todos lo abandonaron y huyeron. Los discípulos,
llenos de miedo y confusión, huyeron, dejando a Jesús solo en manos de sus captores. La soledad de Jesús en este momento crucial subraya la magnitud de su sacrificio. Con Jesús bajo arresto, la multitud lo llevó ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, compuesto por los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Este fue el inicio de una serie de juicios que culminarían en su crucifixión. La noche se convirtió en un escenario de interrogatorios, acusaciones falsas y burlas. Los líderes religiosos, que habían buscado su muerte en secreto, ahora tenían a Jesús en sus manos, listos para condenarlo. Este relato, que hemos recorrido juntos, no es solo una historia antigua. Es un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana, de la traición y la lealtad, del amor y el sacrificio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre la importancia de la verdad y la justicia, y sobre el poder transformador del amor incondicional. La historia de los últimos días de Jesús es mucho más que un relato religioso. Es un pilar fundamental de nuestra cultura, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Nos enseña sobre el liderazgo, la resistencia ante la adversidad y la profunda capacidad de perdón. Cada personaje, cada evento, nos ofrece una ventana a la condición humana y a la búsqueda de significado. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta narrativa milenaria? Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión, la valentía de defender la verdad y el poder de la fe. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a comprender el verdadero valor de los actos de amor y sacrificio. Si esta historia ha resonado con ustedes, les invitamos a profundizar en ella. Compartan sus reflexiones en los comentarios, suscríbanse para más contenido que explora los grandes relatos de la humanidad y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su participación es clave para seguir explorando juntos el vasto tapiz de la historia y el conocimiento.